Gloria al Señor. Hoy los saludamos en ese nombre glorioso, que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará ante Él, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria, la honra y la alabanza de Dios nuestro Padre, quien es bendito por todos los siglos de los siglos. Él es el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, y que también habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Y Él es el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. El mismo Dios que extendió los cielos y que extendió la tierra por sí mismo sin la ayuda de nadie, al Creador de todas las cosas, a Él sea la gloria desde ahora y hasta el día de la eternidad. Bien, queridos amigos, hoy vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles unos versículos que dice, finalizando el Evangelio de Mateo, 3 versículos que finalizan el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Los últimos 3 versículos del Evangelio de Mateo dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y con esas palabras del Señor Jesucristo, después de haber resucitado de entre los muertos, después de haber vencido la muerte y las tinieblas, y haber vencido toda tentación y el pecado, se levantó triunfante de entre los muertos y le dio a los discípulos la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. En el Evangelio de Marcos les dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. El Señor les dio mandato a su iglesia de predicar el Evangelio. Ahora el Evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias para el hombre. Y son buenas noticias de parte de Dios. Por eso el Evangelio se llama el Evangelio de Dios. Porque el Dios eterno es el autor. El Dios eterno fue el que desde tiempos antiguos lo había pensado y lo llevó a cabo en la tierra. Llevó a cabo trayendo a su Hijo unigénito al mundo para que muriese para salvar una humanidad perdida. Por eso el autor es Dios mismo, no es cuentos de fábulas, no son cuentos, no son las fábulas de Hércules o las fábulas de Simbad. No, estas noticias no son fábulas, son cosas reales de parte de Dios para el hombre. Y por eso se llama el Evangelio de Dios. También se llama el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Por qué se llama el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Porque Jesucristo, el Hijo del Dios eterno, es de lo que se trata el Evangelio. Se trata de Él y de su obra que iba a hacer en la cruz del Calvario a favor del hombre. Se trata de la vida de su Hijo y de todo lo que Él es y de todo lo que Él representa. Por eso se llama también el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque se trata del Hijo eterno, el que nacería en la carne, pero que sería 100% Dios y 100% humano. Como dicen Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. También al Evangelio se le llama el Evangelio del Reino de Dios, que vemos que cuando Jesucristo comenzó su ministerio, lo primero que dijo fue: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. También se le llama el Evangelio del Reino de Dios porque es el gobierno de Dios que se va a establecer sobre la tierra. No es el gobierno de un hombre, no es el gobierno de mortales, de hombres humanos. Es el gobierno del Padre que le ha dado todo, que le ha dado el reino al Hijo y que Él reinará para siempre. Entonces se le llama el Evangelio del Reino de Dios. Lo que predicaban los apóstoles, lo que predicó el mismo Jesucristo, el Evangelio del Reino de Dios. También se le llama el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz, porque es a través de Jesucristo. Oye bien, querido amigo y amiga que me escucha, se le llama el Evangelio de la paz porque es a través de Jesucristo y de lo que Él hizo a favor del hombre en la cruz del Calvario, que vamos a obtener la paz con Dios. A través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, la sangre de la expiación, la sangre del pacto eterno, la sangre de nuestra eterna redención. Sí, es a través de la sangre que adquirimos el perdón y la paz con Dios. Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz. Jesucristo es nuestra paz. A Él se le llama el príncipe de la paz. Y el Evangelio se llama el Evangelio de la paz. Sí, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Nos dice 2 Corintios capítulo 5, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y en Colosenses dice que Dios quiso hacer la paz mediante la sangre de la cruz, reconciliar consigo mismo todas las cosas de las que están en los cielos y en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, por eso se le llama el Evangelio también de la paz, de nuestra paz. Es el Evangelio, el que oye el Evangelio tiene el privilegio, tiene la oportunidad de hacer la paz con Dios. Pero tiene que oír primero el Evangelio. El corazón del Evangelio es que Cristo murió, como dice en 1 Corintios capítulo 15, que Cristo murió por nuestros pecados conforme al Evangelio, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sí, el que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas podemos ser curados, podemos ser perdonados. Ese es el corazón del Evangelio, que Cristo murió por nosotros y que a través de Él podemos tener, a través de la sangre de la expiación, de la sangre derramada en la cruz del Calvario, podemos tener el perdón de pecados y la reconciliación con Dios.
Podemos hacer la paz con Dios y se nos puede abrir la puerta al reino de los cielos. También se le llama en Efesios 1:13 el evangelio de nuestra salvación. Oye bien, querido amigo, Efesios 1:13 se le llama el evangelio de nuestra salvación. ¿Por qué el evangelio de nuestra salvación? Porque es a través también de Cristo que al ser perdonados, a ser limpiados en su preciosa sangre, se nos abre la puerta al reino de Dios y escapamos de la condenación eterna. Escapamos del juicio de Dios que vendrá sobre todo pecador no arrepentido, sobre todo pecador que no ha reconocido su falta y que no ha venido a Cristo para ser reconciliado con Dios. Pero cuando creemos en Cristo, en el evangelio de nuestra salvación que nos presenta a Jesucristo como el Salvador, el único Salvador de los hombres, de quien Pedro predicó y dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Sí, en Él está la salvación de nuestras almas y escape de la condenación eterna. Cuando creemos en Cristo, escapamos del lago de fuego. Porque purgatorio, querido amigo, déjeme decirte, no hay. La Biblia ni menciona tal palabra. Eso es un engaño total de los hombres. Jesucristo advirtió del infierno y predicó mucho sobre el reino de los cielos. Hay un reino eterno y glorioso para los que crean en Él y se arrepientan. Pero hay un lago de fuego para el que le voltea la espalda, para el que lo menosprecia, para el que es indiferente con Él y para el que no se quiere arrepentir de sus malos caminos. No heredará la vida eterna, será juzgado y echado al lago de fuego, porque Dios no pasará por alto su justicia. La Biblia dice que el trono de Dios está establecido en justicia. Juicio, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y Dios no pasará por alto al culpable, al menos que se haya arrepentido y haya venido a Cristo y lo haya coronado como Señor y Salvador. Por eso se le llama el evangelio de nuestra salvación. Porque a través de esas buenas noticias acerca de Cristo, somos salvos del lago de fuego y de azufre. Por eso se le llama el evangelio de nuestra salvación. Efesios 1:13 lo puedes leer allí. También se le llama el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Por qué se le llama el evangelio de la resurrección? Que nos dice en el libro de Hechos. Porque a través de Cristo se nos anuncia la resurrección de entre los muertos. La resurrección para vida eterna. Querido amigo, en que todos van a resucitar. Pero en Cristo Jesús. Porque dice la Biblia, como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán resucitados. En Cristo se nos anuncia la resurrección de entre los muertos. Pero unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Todos van a resucitar, va a venir la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Quiénes son los que hicieron lo malo? Los que no se arrepintieron y los que no vinieron a Cristo para ser reconciliados con Dios. Los que no quisieron seguir al gran pastor de las ovejas en este mundo. Pero el evangelio también se llama el evangelio de la resurrección, porque en Cristo se nos anuncia la resurrección de entre los muertos. Jesucristo dice que quitó la muerte. Dice en 1 Timoteo 1:10 que quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. En Jesucristo, el que siga a Cristo y se arrepiente de sus malos caminos, será vestido de incorrupción, será vestido de inmortalidad, vida eterna. Dios ha prometido para los que siguen a su Hijo.
La vida eterna no es para todos. Tú no tienes inmortalidad, tú no eres inmortal, tu alma no es inmortal. La inmortalidad se nos promete en Cristo Jesús. Jesucristo dijo, la Biblia dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. El hombre es mortal. El Señor dijo, el alma que pecare, esa alma morirá. Y morirá cuando sea echada al lago de fuego. Ahí será destruida tu alma. Sí, querido amigo, Jesucristo lo dijo de esta manera: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. El alma del pecador no arrepentido, después que haya pagado por todas sus fechorías en la prisión de los muertos, lo que la Biblia llama el Hades o el Seol, después que haya pagado todo lo que ha hecho multiplicado, será echado al fin al lago de fuego, y ahí su alma quedará destruida. La vida eterna es para los que siguen a Jesús. Por eso el Evangelio se llama el Evangelio de la resurrección, porque Jesucristo se nos anuncia la vida eterna, la inmortalidad. Dios vestirá de vida eterna, de inmortalidad a los que creen en Él y a los que le siguen. También se le llama el Evangelio eterno. En Apocalipsis un ángel pregona el Evangelio eterno, porque lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario a favor del hombre, su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados y para nuestra eterna redención, será eternamente proclamado por todas las edades, porque por esa sangre nos redimió, nos rescató del poder de las tinieblas, porque por esa sangre es que tenemos entrada al reino de Dios, y eso nunca será olvidado, y ese evangelio será eterno, porque lo que hizo Cristo nunca será olvidado. Eso estará para siempre registrado en el cielo. Por eso se llama el Evangelio eterno. Y también se le llama el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo el alma que se vuelve a Él será bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay toda clase de bendiciones que le espera al alma que se vuelve a Él. Sí, querido amigo. Pero ¿qué tú estás haciendo con el Evangelio? La Biblia nos advierte, y Pablo advirtió, que hay un evangelio falso, de que nos debemos cuidar. O que si alguno predicare un evangelio diferente, fuera anatema, o sea, maldito. Pablo advirtió que entrarían lobos rapaces, que predicarían otro evangelio diferente, otro Jesús. Y eso es lo que se predica hoy en día, otro Jesús. Un Jesús que no requiere, que para seguirle, que no requiere obediencia. Un Jesús que no requiere arrepentimiento del hombre. Un evangelio que no requiere que el hombre abandone las tinieblas. Un evangelio que solo dice: ven y Cristo te va a bendecir, bendecir, bendecir. Y nada se habla del arrepentimiento. Por eso hoy se te anuncia, querido amigo, el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Dios. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Pero que si tú quieres vivir, tienes que arrepentirte. Si tú quieres entrar en su reino, tienes que pedir limpieza por su sangre. Tienes que coronarle a Él como Señor y Salvador. Tienes que ponerlo a Él número uno en tu vida. Que Él sea la prioridad número uno. Él tiene que ser el número uno en tu vida. Tú no lo puedes dejar de tercero, de cuarto, de segundo. Él tiene que ser el primero en tu vida para que tú vivas. Porque la Biblia dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Él tiene que ser el número uno. Tienes que seguirle, tienes que tomar tu cruz y seguirle. No importa que hayan persecuciones,
No importa que hayan pruebas, tienes que mantenerte fiel a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Jesucristo nos abrió el camino al Padre por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos. También se le llama el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios fue en Cristo Jesús. La gracia es el favor que no merecemos, el favor inmerecido. Todos hemos sido pecadores, no hay ni uno justo, dice la Biblia. No hay ninguno con mérito para entrar al reino de Dios. Si es humano, no hay humano que haya nacido, ni Moisés, ni Elías, ni Eliseo, ni Pedro, ni Pablo. No hay absolutamente uno que tenga mérito para entrar por sus propios méritos al reino de Dios. Por eso Dios tiene que extender su gracia, que es su favor que no merecemos, su misericordia al pecador que se arrepiente y se vuelve a Cristo. Dios extiende su gracia, su favor, para entrarlo en su reino. Esa gracia que obtuvo el pecador, el ladrón en la cruz, cuando dijo: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es gracia, no por mérito humano, sino por lo que Cristo hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario. Y esa gracia dice que se ha anunciado para salvación a todos los hombres. Esa gracia no solo fue para Pedro, esa gracia no solo fue para María, ni para Pablo. Esa gracia Dios la está extendiendo a todos los hombres, porque quiere que todos los hombres sean salvos. Hoy, querido amigo, es tu día de salvación. Jesucristo mandó que se predicara el Evangelio a toda criatura. Hoy tú estás oyendo la palabra del Evangelio, que hubo alguien que te amó y que murió por ti en la cruz del Calvario para darte perdón y vida eterna. Y si quieres recibir a Jesucristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable, hoy es tu día. Comienza este nuevo año que empieza con Jesucristo en tu vida y decídete a caminar con Jesucristo y a darle la espalda al pecado. Él te ayudará, Él romperá tus prisiones, romperá tus cadenas, te dará un nuevo corazón y te dará una nueva vida. Simplemente déjalo entrar, déjalo que Él tome control de tu vida. Déjalo que Él empiece a manifestar su amor para ti, rescatándote de las tinieblas y del dominio del pecado y de Satanás. Bien, si lo quieres hacer, inclina tu rostro. La Biblia dice: con mi corazón yo creo, dice Romanos capítulo 10, pero con mi boca le confieso para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hoy arrebata la salvación, invócale. Aplica la sangre de Jesús a tu vida para que seas limpiado de todo pecado. Y corónale como tu Señor y Salvador. Si lo quieres hacer, repite conmigo esta oración al Señor, al que te escucha, porque Él te amó y quiere rescatarte. Y hoy es tu oportunidad de ser reconciliado con Dios. Pero tienes que creer y que esa creencia te lleve a recibirlo a Él como tu precioso Salvador. Bien, si lo quieres hacer, dile así: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste triunfante entre los muertos y que vives para siempre. Ahora, Señor, yo me arrepiento
Quiero una nueva vida. Quiero que tú habites en mi vida. Te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre, en la sangre del pacto eterno, de todos mis pecados. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Cámbiame y lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para rescatarme, para darme tu salvación, tu perdón, tu paz y tu regalo de vida eterna. Ahora mismo yo recibo tu salvación en tu Hijo Jesucristo y por tu gracia, y te doy gracias en su nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Ahora el Señor es tu pastor. Encuéntrate una iglesia cristiana, hazte bautizar en las aguas. El bautismo cristiano es después que uno ha creído, se ha arrepentido, ha entendido el Evangelio, sabe por qué, ha entendido qué fue lo que pasó allí en la cruz del Calvario, que Él murió por nosotros para llevarnos a Dios, ha comprendido el Evangelio, ha tomado la decisión de seguirle y de arrepentirse. Entonces se bautiza. El bautismo de bebés es falso, querido amigo. La verdad hay que decirla, porque por la verdad murió Juan el Bautista y murió Jesucristo. El bautismo de bebés es falso. Este mundo está lleno de engaño, que están perdiendo a los hombres y los están llevando al abismo. Ve a una iglesia cristiana, habla con el pastor, dile que te has arrepentido, que quieres seguir a Cristo y que te quieres bautizar, y que Dios te bendiga.